Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Bien, señores, para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy es un día importante porque estamos avanzando hacia el final de este primer módulo. Y el día de hoy es nuestro último encuentro sincrónico, nuestro último encuentro de este tipo en tiempo real. Luego de acá, ustedes van a tener lo que resta de la semana para concluir las entregas. O sea que estamos hablando hasta el domingo 16 a la medianoche, ¿bien? Entonces, es importante que revisen lo que tengan pendiente. Ya hemos avanzado bastante con las evaluaciones de las entregas. Entonces, pueden ir verificando sus calificaciones cuando acceden a la plataforma en el lado izquierdo, en el menú del lado izquierdo. Ahí específicamente en el área de calificaciones le va a estar mostrando sus calificaciones de cada uno de ustedes. Entonces, recuerden que el mínimo para aprobar son 60 puntos acumulados, por lo que es importante obtener esa puntuación para obtener el objetivo, ¿no? El objetivo nuestro es concluir esta sesión formativa de manera satisfactoria y de esta manera entonces pueden pasar al módulo intermedio, que es el que vamos a estar trabajando más adelante. Bien. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna duda sobre lo que hemos visto hasta el momento, alguna duda sobre las unidades pasadas que quieran aclarar antes de dar inicio a esta sesión del día de hoy, en la cual vamos a estar viendo las unidades 4 y 5 para finalizar este. Vamos a ver, Jonathan, por acá, adelante. Buenas tardes, profesor. Mire, en una de las, tuve un pequeño inconveniente en una de las unidades, en la unidad 3. Creo que incluso le dejé un comentario al subir el ejercicio, que era la parte, era la parte de concatenación. Cuando intentaba hacer la oración, ¿verdad? No me dejaba hacer el espacio. O sea, yo traté de separar, poner las comillas y demás, incluso de dar espacio en algunos de las, o sea, para tratar de separar el año de la otra parte, de la otra consonante que correspondía. Pero el sistema, no sé si era por mi versión de Excel, no sé si era porque lo intenté de muchas formas. No sé si era por mi versión de Excel, no me dejaba dar el espacio. Entonces yo le puse un pequeño comentario en el ejercicio para que usted lo verificara y en caso de si me permitiría luego ya arreglarlo, como lo hizo, ya ahí yo podría rehacerlo nuevamente en caso de, pero yo intenté de todas formas y no me dejó dar el espacio. Ok, básicamente, pero ¿la estabas insertando manualmente en la fórmula o estaba utilizando la función concatenar? Estaba usando la función concatenar. Perfecto. Entonces, cuando venías acá, por ejemplo, un segundito, María. Vamos a buscar. Esta es la función. Entonces, si aquí tú das el espacio, por ejemplo, y te saltas a la próxima, ya él te agrega aquí las comillas dobles. No tienes que agregarla manualmente. Entonces, fuera de que hayas colocado una comilla doble errónea, porque hay algunas que se parecen en el teclado y cuando la insertas, entonces no te funcionan igual. La voy a copiar por el chat de Zoom para así pasártela. Pruebes con estas comillas. Si quieres la puedes copiar ahí en un blog de notas y cuando termine la sesión la pruebas con esa y luego me dejas saber. Pero se supone que ella debe funcionarte ahí, ¿eh? Entonces, de todas formas, yo voy a estar revisando el
el entregable que nos enviaste para entonces, en base a eso, verificar el archivo, ver si hay algo con el archivo o ya si sería con la versión que esté utilizando algún otro separador. Ok, está bien, gracias. Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes. María, adelante. Sí, profe, yo también tuve un inconveniente, pero era en la parte de, que yo le mandé hasta un correo, en la parte de Contará. Yo hice el paso a paso de ese ejercicio y hasta vi el video. A usted le daba, pero yo no sé cómo, pero en esa opción a mí no me sabe el 9. Yo dije, bueno, yo lo dejé así, lo subí y le puse una nota. Se la puse en rojo ahí y el error que me daba aún yo poniendo la fórmula. Sí, lo que pasa con contar y contará básicamente es que contará toma en cuenta valores que no sean numéricos, siempre y cuando la celda esté ocupada con un valor, ella te la va a tomar en cuenta. Por ejemplo, si aquí yo digo contar, ¿verdad? Voy a seleccionar esta y voy a seleccionar estos de aquí. Aquí me coloca el 9, pero si lo hago con contará, por ejemplo, déjame ver. Aquí está. Vamos a hacer este ejercicio. Y así mismo yo le hacía. Aquí me dio 9, ¿verdad? Pero Sí, aquí le damos error. ahí mismo. Yo se lo pasé por correo y yo vi el Yo voy a video chequear. tal cual. Sí, y bueno, yo hasta le mandé el print del error que me daba para ver. Y yo la subí así, todas me dieron bien, menos esa. Porque, por ejemplo, si aquí yo elimino un valor, bien, y lo sustituyo por una letra, por ejemplo, la palabra hola, si se fijan, contará, la toma en cuenta como un valor que hay dentro de esa celda. Sí, Pero sí. contar no lo ve como un valor numérico. Porque No lo contar lo que hace es que cuenta los valores numéricos que tengan el rango de celda en la cual nosotros estamos trabajando. Y contará, toma en cuenta cualquier tipo de valor que haya ahí dentro. Ahora, si no hay ningún valor, ambas se comportan igual. Bien. Okay. Bueno, pues cuando usted tenga un chance, cuando esté revisando mi calificación, yo le pasé un correo con el error y también le puse una notita. Vamos a ver si podemos verificar eso ahora para así. Vamos a ver. María Cristina. Vamos a buscarla usted acá para descargar ese archivo y luego vemos el de yo también. María Cristina, ¿sí está usted? Lo que sí, tiene que ser María Cristina. Ahora sí está María de la Cruz, no sé. Solo María de la Cruz. Lo que pasa es que puede ser lo que pasa es que son varios grupos. Ok. Sí, sí, sí. Un segundito. Pero sí ver lo importante ver esto. Esa es la unidad 3. María Cristina de la Cruz, aquí está. Sí. Aquí está el archivo. Mira, yo le puse la nota. Esa la dejé Pero aquí no blanco. está la función.
No, porque yo la dejé en blanco, porque yo no cada vez me daba, en el correo yo le pasé el print de pantalla con el error. Ok, bueno, Yo vamos a dije, no, yo hacerlo de lo voy a toda hacer. forma acá. Yo lo voy a hacer en su mismo archivo para así validar si es algo ya quizás del sistema del computador suyo. O si Aquí. error de María. Mira, le digo, yo no entiendo. Pero es decir, porque yo la hice toda y esa. Yo dije, bueno, yo no la voy a poner manual porque yo vi el video y la busqué paso a paso cómo hacerla. Y esa, bueno, cuando usted ve el correo que yo le pasé el print del error, si quiere se lo reenvío ahora para que lo tenga fresco. Déjame ver aquí. Sí, por favor, y así lo revisamos. Sí, dame un segundito. Anoche yo le. Ok, aquí está. Ya se lo envié. Ok, este es. Mira, yo no sé qué era lo que yo le hacía, de verdad, pero no. O si es la máquina, alguna función. No, lo que pasa es que usted estaba utilizando otra función. Mm, ya. Exactamente. En el caso de usted estaba utilizando la función contar sí. Y la función aquí que va a utilizar es count a, que es contar a. Contar a. Mm, Si se fija aquí te dice count if. Y cuando la vemos acá, la función que está trabajando aquí es count a, ¿no ves? ok, sí. Bueno, pues puede que elegí una Count, función errada. exactamente. Entonces, si Como está en utiliza, inglés, quizá. Ay, mi exactamente. Entonces, máquina. si usted utiliza count if, es este, Ok. él le va a decir que necesita más argumentos, que no colocó los argumentos suficientes, porque count Ajá, algo if así me requiere decía. 2 argumentos. Y El aquí, count, el count it no es una condicional que me va a contar hacer si se da una situación o si se da otra. exacto. Exactamente. Ok. Por eso a ella no le funcionó. Sí, porque aquí Ah, le no. está diciendo que le faltan argumentos. Aquí debe tener 2 y está solamente colocando un rango de datos. No, Eso es lo pues que pasa. gracias, de eso lo tendré pendiente. Gracias por la aclaración, maestro. Siempre la otra. Bien. Como algo como el Excel está en inglés, cuando va a usar la función, la puede buscar en el traductor, así sabe cuál es la que va a buscar en las funciones. En las funciones. Sí, Si supiera que mucho. yo usé el traductor. Ajá. Sí, pero de verdad que yo lo hice fue con el traductor porque todo está en inglés. Suele Parece que pasar, ¿no? Tranquila, eso son cosas que sí, pasan. pero gracias, de verdad. Siempre la otra. Bien, señores, vamos a iniciar. Saben que tenemos algunas cositas aquí pendientes para el día de hoy. Y me alegra mucho que hayamos llegado a este punto, pues aquí vamos a ver algunas herramientas muy interesantes que yo sé que les va a ser de mucho interés a ustedes. Bien, miren, en la unidad 4 que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a trabajar la parte de base de datos. Específicamente vamos a estar trabajando algunos puntos sobre lo que son herramientas para lo que es el ordenado y filtrado de datos. Bien. Aquí si se fijan vamos viendo ya lo que es el filtrado, lo que es el ordenado de los datos. Y para ello vamos a trabajar esta pequeña guía, tiene apenas 14 páginas, en la cual vamos a estar viendo algunos de los puntos de la misma. Claro, hay algunos de estos puntos también que se tocan más adelante en el Excel intermedio, pero aunque le suministramos aquí la parte teórica para que vayan avanzando, vamos a ir profundizando un poco más en la parte práctica más adelante. Bien, pero sí, el día de hoy vamos a ver lo esencial, que es la parte de filtrado y ordenado de datos, que es esta parte que está acá, filtrado de datos, y la parte del ordenado de datos. Muy interesante que aprendan sobre esto.
En cuanto a algunas actividades, si se fijan aquí profundizamos un poquito más en lo que es la parte del filtrado de datos. Básicamente el filtrado de datos lo que nos permite es que nosotros dentro de un grupo de datos mostrar solamente la información que cumpla con un criterio específico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un criterio de que muéstrame solamente las personas de sexo masculino, de estas que están acá, yo puedo, en base a un filtrado, decir, bueno, muéstrame esas personas. O muéstrame la persona que estén dentro de un rango de edad entre 30 y 45, tomando en consideración estos datos, ¿bien? Entonces, cada tabla de datos que nos es suministrada, nosotros podemos filtrarla en base a un requerimiento específico que tengamos. Y esa es la idea, básicamente. Como siempre, tenemos los audiovisuales de la unidad, tanto para la parte de ordenado como la parte de filtrado. Y acá tenemos también la actividad de la unidad, que en este caso tenemos una, que en la unidad siguiente. Y aquí vamos a colocar las entregas que tienen hasta el domingo 16 para realizar todas las entregas pendientes, como dije al inicio. Ya una vez concluyamos este encuentro, aquí les va a aparecer el enlace de la grabación del mismo. Si estamos grabando, perfecto, sí, estamos grabando. Entonces, aquí le vamos a colocar ese enlace, también saben, lo compartimos por el grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Aquí tenemos una serie de hojas acá debajo en el libro con datos que nosotros vamos a tener que ir aplicando los diferentes formatos que nos van a ir solicitando. Por ejemplo, las primeras 5 tienen que ver con ordenado. La parte del ordenado de datos en Excel se maneja básicamente ninguno de los datos, tanto en el ordenado como en el filtrado de datos, se eliminan o se remueven. En ningún momento se elimina información. La información siempre está dentro del libro. Puede que en el filtrado de datos solamente se muestren las que cumplan con una condición, pero las que no cumplan simplemente no son mostradas, o sea, que se tienen ocultas. En el caso del ordenado de datos como este, básicamente las informaciones se mueven de posición para cumplir con el requerimiento dado en la instrucción. Bien. Por ejemplo, en este caso me dice, ordena la base de datos según la categoría en forma ascendente. Ya yo sé que si me dice aquí, ordena la base de datos según categoría, va a ser en base a esta columna que es categoría. La pueden seleccionar de esta forma. Y para hacer el ordenado, lo pueden hacer como si en este caso le dice de manera ascendente, quiere decir que es de la A a la Z. Bien, de la A a la Z. Si se fijan, aquí está la M de marisco. Entonces, aquí en la parte de menú inicio, la parte de edición, aquí tengo el área de ordenado y filtrado. Bien, entonces, aquí yo le puedo decir filtrado, ordenado de la A a la Z. Claro, este menú de acá puede variar dependiendo del tipo de dato que yo tenga seleccionado. Por ejemplo, si tengo un tipo de dato seleccionado como números, va a decirme del menor al mayor. Si tengo el tipo de dato que es fecha, me va a decir del más viejo al más reciente, por ejemplo. Entonces, esto es dinámico y va a cambiar también dependiendo del tipo de datos. Entonces, aquí decimos de la A a la Z, me va a aparecer este asistente, el cual me indica que si quiero que hay información a los lados que yo no he seleccionado y que si él mueve la información, que si quiero que expanda la selección para él mover los datos que están a los lados junto con esta fila. Bien, entonces de esta manera, por ejemplo, si yo lo dejo aquí expandir la selección y ordenar, en este caso, las algas se van a ir con mariscos y con este proveedor y con ese vendedor y todo lo demás. Bien. Mientras que si continúo con la selección actual, él solamente va a hacer cambios en esta columna. Entonces ya, si este vendedor vendía mariscos, ahora puede vender repostería u otra cosa. O sea, se pierde la integridad de los datos, sucede. Ahí se pierde la cadena. Pero va a depender de la necesidad que tengamos. El más utilizado es expandir la selección para que así cada fila se vaya con su celda correspondiente. Y una vez lo hago, ya empiezo a ver que en la columna categoría, como me dice aquí,
es donde va a estar el control para que se vea de manera ascendente. Mírenlo acá. A, B, C y así sucesivamente hasta llegar allá. Bien, la idea es que ustedes hagan todos los cambios acá y cuando finalicen, guarden el documento y ya yo voy a poder evaluar cada una de las entregas que ustedes hagan. Bien. En el ordenado 2, por ejemplo, me hace referencia que debemos ordenar la base de datos según el total. Yo sé que aquí me está diciendo según el total, me está hablando de esta columna de acá. De forma descendente, o sea, de menor a mayor. De mayor a menor, perdón. Una forma de nosotros seleccionar todas las celdas hacia abajo aquí es presionando Control Shift y la flecha hacia abajo. Y ya automáticamente me hace la selección completa hasta donde se rompe el ciclo de los datos. Bien, es una forma rápida de hacerlo. Control Shift y hacia abajo, en la flecha. Entonces aquí le puedo decir, si se fija, ahora me cambió aquí, no me dice de la A a la Z, sino que me dice del menor al mayor o del mayor al menor. En este caso, si es descendente, es del mayor al menor. Me pide que si quiero ampliar, expandir la selección, le digo que ok. Ya miren aquí como él empieza de manera descendente el ordenado de los datos, tomando en consideración la columna total. Yo no sé de aquí para allá si la carne va primero que la bebida o que los mariscos. Mira aquí donde se repite el condimento. Ya va a depender de la necesidad que yo tengo, y la necesidad que yo tengo inicialmente en este caso es que esos valores se vean de esta forma. En el ordenado 3, vamos a ir avanzando ya en cuanto a lo que es dando la inteligencia a esta parte del ordenado de los datos. Si se fijan, aquí me dice, ordena la base de datos según el siguiente orden de proveedor. O sea, yo aquí puedo identificar que la columna en la base en la cual voy a ordenar es proveedor. Y aquí él me da una lista de proveedores en el cual es necesario el orden de los mismos, de los datos de la tabla. O sea, me dice que sea en este orden y los demás que se queden al final en cualquier orden. Entonces yo puedo venir acá, proveedor, Control Shift, flecha hacia abajo. Y en vez de utilizar cualquiera de estos que ya hemos utilizado, ¿verdad? Vamos a utilizar ahora el Custom Sort, el ordenado personalizado. Este ordenado personalizado me permite a mí yo poder seleccionar un sinnúmero de herramientas, por ejemplo, en base a qué columna yo quiero hacer el ordenado. En este caso me dice aquí que es en base a proveedor. Mirenlo acá. Y aquí puedo seleccionar si yo quiero que sea en base a los valores de la celda, si quiero que sea al color de la fuente o del tipo de letra, al color de la celda, del relleno. En este caso le voy a dejar aquí al valor de la celda. Y aquí puedo decirle si es de la A a la Z, de la Z a la A, o si es una lista personalizada. Como pueden ver aquí, esto es otra funcionalidad que le vamos a dar a la lista personalizada, puesto que la vamos a utilizar para hacer un ordenado en base a este requerimiento. Entonces aquí le digo lista personalizada. Y aquí puedo pegar esa lista que yo copié anteriormente acá, que es esta que está acá. Una vez le digo agregar, me dice que ya existe, porque ya yo la había agregado por acá, mirenla acá. Él la ve de esta forma, ¿no? Le digo OK. Y cuando le doy OK nuevamente, entonces él me hace el ordenado. Miren aquí, Leica Trading, Carkiowi, y así sucesivamente. Bien. Puede que tenga un pequeño imprevisto aquí en Pavlova, LTD, porque cuando creamos la lista personalizada, cada coma representa una palabra para la lista personalizada. Entonces, cuando la agregamos en la lista personalizada, ella lo ve como Pavlova, un nombre, y LTD, punto, otro nombre. Entonces, ese nombre no existe acá. Aquí existe Pavlova, LTD. Entonces, hay que hacer un ajuste ahí en los datos para que los nombres no tengan coma dentro del nombre como tal, y así evitar esta situación. Pero como les dije al inicio, aquí no se elimina nada, todos los datos simplemente se mueven de lugar en base al requerimiento. Por ejemplo, en el ordenado 4, nos hacen un requerimiento, que en este caso debemos ordenar la base de datos según el color del texto, en la columna precio por unidad, o sea que yo sé que tengo que venir a precio por unidad. Control Shift, hacia abajo. Vamos a hacer nuevamente un Custom Sort.
Expandimos la selección. Y acá, si se fijan, vamos a hacer algo diferente. Aquí me está pidiendo que el orden del color va a ser color del texto de la columna precio por unidad. Entonces aquí le digo, vamos a buscar aquí precio por unidad. Vamos a buscar aquí color de la fuente, que es el mismo color del texto. Y él automáticamente me hace un escaneo de esa columna y me dice los diferentes colores que hay. Entonces ya aquí yo puedo decir cuál yo voy a querer primero, por ejemplo el rojo. Puedo agregar un segundo nivel para agregar el azul, precio por unidad, color de la fuente, azul. O si quiero, en vez de agregarlo manualmente, puedo decirle aquí copiar la entrada anterior y como ya tengo aquí todos los datos, simplemente cambio el color a verde. Es una otra opción, ¿bien? Le digo OK. Y ya, si se fijan aquí, los colores están ordenados en base a los colores de los datos de esas columnas. ¿Lo ven? Entonces, básicamente son situaciones que se nos pueden dar, ¿bien? Entonces, más adelante, cuando estemos trabajando otro tipo de funciones, vamos a poder nosotros utilizar herramientas como el formato condicional, que nos aparezcan los valores duplicados, y si queremos subir esos valores duplicados que por lo regular se coloca en color rojo, esta podría ser una opción. En vez de tener que hacerlo manualmente, se trabaja por nosotros. En el ordenado 5 va a ser algo muy similar, pero en este caso va a ser en base al relleno de la celda total. Relleno de la celda total, la cual es esta que está aquí. Control Shift, flecha hacia abajo. Y acá vamos a hacer nuevamente el Custom Sort. Expandimos la selección. Y aquí va a ser en base al relleno de la celda. Buscamos aquí columna total. El relleno de la celda es Cell Color. Miren donde le hizo el scan. Y aquí va a ser como si fuese un semáforo, rojo, amarillo y verde. Entonces, ya sabemos que si aquí hicimos esta, simplemente copiamos el nivel, cambiamos el color, volvemos y copiamos el nivel y cambiamos el color. Es la forma fácil de hacerlo, ¿bien? Y ya aquí tengo ese ordenado en base a esos colores, que ya tenían los datos, ¿eh? Yo no he hecho esos colores. Ya lo tenían los datos precisamente para el ambiente de prueba, de la práctica. Puede que en algún momento tengamos datos de este tipo y esta sería una de las formas para nosotros poder realizar un ordenado de los mismos. Ahora vamos a ver la parte del filtrado de datos, que también tenemos 5 hojas. En el caso del filtrado, por ejemplo, aquí nos pide que debemos mostrar solamente las ventas de queso Cabrales y tofu hecha por el vendedor de abono. Las ventas, en este caso queso Cabrales y tofu, es el nombre de un producto, que son estas que están aquí. Y el vendedor es esta columna que está acá, que tiene varios vendedores. Entonces yo puedo aquí simplemente seleccionar todas estas encabezados. Y acá en ordenado y filtrado, puedo venir aquí a la opción de filter. En el filter, yo puedo indicar, por ejemplo, en el nombre del producto, aquí yo puedo quitar, aquí yo veo todos los nombres que tengo disponibles en esos datos. Nombres diferentes, ¿bien? Entonces aquí yo podría decir, por ejemplo, quito la selección de todo. Voy a buscar aquí, por ejemplo, tofu y luego queso Cabrales. Bueno, tengo aquí queso Cabrales. Miren al tofu aquí abajo, lo seleccioné ambos. Le digo OK. Ya si se fijan aquí solamente se muestran esos. Pero en el lado de vendedor aparecen varios vendedores. Entonces aquí me está pidiendo solamente uno en específico. O sea que yo puedo hacer un filtrado de datos combinados para que se cumpla con el requerimiento. ¿Ven? Queso Cabrales y tofu del vendedor La Una. Si se fijan aquí en la numeración de la fila, del 11 salda al 140. Luego del 140 al 350 y luego del 350 a la fila 449. O sea que hay información que no se está mostrando. La información en ningún momento se elimina.
En el filtrado 2, vamos a ver qué nos dice en el filtrado 2. En el filtrado 2 solamente nos dice que debemos mostrar las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Entonces, vengo acá, selecciono ciudad, voy a hacer la misma función, en este caso filtro, y aquí voy a quitar todo, solamente cotejo Manchester. Bien sencillo, ¿eh? No hay mucha complejidad, ya aquí todo lo que se muestra tiene que cumplirse con ese prerequisito. En el filtrado 3, aquí nos muestra, debemos mostrar solamente los registros con valores mayores de 1500 en la categoría productos lácteos. Aquí hay una situación que se da. Aquí yo no tengo, en la categoría de productos lácteos, yo no tengo productos que sean mayores a 1500. Bien. Entonces vamos a ver el comportamiento cuando no hay un producto que cumpla con el requerimiento establecido, con la condición establecida. En este caso vamos a buscar primero productos lácteos. Mírenlo acá. Aquí si se fijan tengo precios mayores. Cuando me habla de precio me está hablando de precio por unidad. Bien, entonces aquí si se fijan yo no tengo ningún valor que esté por encima de 1500. Si tuviera varios valores por encima de 1500 sería muy tedioso para mí yo venir acá e irlo seleccionando uno a uno. Es muy laborioso para mí. ¿Bien? Entonces yo en estos escenarios, cuando tenga escenarios de este tipo, voy a utilizar los filtros de números. Que estos filtros de aquí también pueden variar dependiendo si es un valor de texto o si es una fecha. Bien, pues aquí yo podría decirle greater than, por ejemplo, mayor que, y aquí le pongo el valor y ya él automáticamente todo lo que esté por encima de ese valor, él lo va a mostrar. Bien. ¿Podría hacer Pero el como ejemplo con uno de los valores que tenga ahí? Sí, sí. En este caso, por ejemplo, aquí, si yo lo hago acá, no le va a mostrar ningún valor porque no hay ningún valor que cuente, que cumpla con ese requerimiento. Voy a poner Y la reciente. idea, exactamente, en este caso que ustedes lo coloquen acá. Pero, por ejemplo, si ustedes le ponen, por ejemplo, acá 200, por ejemplo. Entonces, ya aquí debe cumplir con esto y debe cumplir con que sea por encima de 200. ¿Sí? Deben también tomar en consideración lo siguiente. No es lo mismo mayor que o mayor o igual. Bien. Si cuando estamos diciendo mayor o igual, quiere decir que incluye el 200 o el valor que yo le vaya a poner acá. Si es mayor que, quiere decir que debe ser, aunque sea por un valor, por encima, 201, 200.01, algo así. Bien. Entonces, de esa manera trabajaría esto. En cuanto al filtrado 5, en el filtrado 5, aquí la cosa se pone mucho más interesante. ¿Por qué? Porque miren, aquí me está pidiendo que muestre solamente los registros con total entre 3.000 y 15.000. Entonces, en este caso, sería aquí en total entre 3.000 y 15.000. Si se fijan, la información aquí está muy desordenada. Y quizás si la filtro de esta manera para yo poder identificar si un valor u otro está fuera del rango que me pidieron, va a ser como muy laborioso para mí porque tengo que hacer un trabajo visual. Bien, entonces yo les recomiendo aquí hacer un ordenado de los datos previo al filtrado. Yo voy a hacer un ordenado, por ejemplo, de menor a mayor, o sea, de la A, del más pequeño al más alto. Hice este ordenado para que vean el resultado. Bien, en este caso ya tengo el ordenado. Ahora voy a hacer el filtrado. Debe decir aquí entre 3.000 y 15.000, o sea que no puede aparecer un número por debajo de 3.000 y uno por encima de 15.000. Entonces me coloco en total, voy a hacer el filtrado y una vez lo tengo, voy a utilizar aquí la herramienta que se llama Between. Bien, entre. Entonces aquí le digo 3.000, 15.000. Y ya si se fijan, cuando le doy a OK, miren lo fácil que es visualmente yo poder ir arrastrando el cursor y ya yo veo que los valores van incrementando.
Mientras que si lo dejaba como estaba anteriormente, ibas a estar saltando 3.000, 4.000, 7.000, 3.000 otra vez, luego, y es un esfuerzo mayor para mí visualmente. Entonces aquí ya yo puedo ir con toda confianza arrastrando y ya yo veo que todo cumple. O sea que si aquí está el 14.000, no va a haber otro por encima anteriormente. Bien, entonces eso por ese lado. Por último, en el filtrado 5, vamos a hacer un ejemplo en la muestra de lo que son, en este caso, fechas. ¿Bien? Y en este caso también les recomiendo ordenar en base a las fechas previo al filtrado de datos. Si se fijan, aquí tenemos la parte de las fechas, donde tenemos incluso fecha 01/01/2019, pero él me está haciendo una solicitud de que sea entre enero y marzo de 2018. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es el ordenado de los datos. Y si se fijan aquí, cuando le damos un clic acá, miren cómo cambia nuevamente dependiendo de los datos que tengamos seleccionados. Como es fecha, nos dice del más antiguo al más nuevo, por ejemplo. Decimos nuevamente que lo solté y aquí lo tengo. En el 2018, entonces aquí él me dice entre enero y marzo del 2018. Aplicar nuestro filtrado de datos. Y una vez que lo tenemos, entonces aquí si se fijan que los datos que me aparecen aquí son diferentes a los que me aparecían anteriormente. Aunque tengo un between, también lo tenía antes, pero anteriormente no tenía un ayer, mañana, un pasado, la semana pasada o la semana próxima y así sucesivamente. Adelante, Héctor. No, la pregunta mía era con relación, creo que al ordenado 3, me parece, pero no tiene que entrar ahí, es solamente una pregunta. Comentaste cuando se estaban separando los nombres por coma, que luego cuando aparecía en la columna, aparecía un nombre, coma, otro nombre. Y comentaste, es por un asunto de la coma, pero lo dejaste así. Cuando hagamos el ejercicio para entregarlo de aquí al domingo, ¿resolvemos el problema de la coma o lo podemos dejar así? Porque me imagino que va a salir así si yo copio los datos como lo copió usted del ejercicio directamente. En el filtrado 3, me parece que. Ordenado Sí, 3. en este caso no hay problema, porque Okay. lo que yo quiero que ustedes, porque ya yo sé que hay un tema de la data, Okay, por eso se lo planteé, pero por lo menos Leica Trading y CarKey deben mostrársele correctamente en ese orden acá. Perfecto, excelente, eso está bien. Exactamente, porque la idea aquí es que ustedes apliquen el ordenado de datos con la lista personalizada. Y ya ahí con esto lo determinamos. De acuerdo, muchas gracias. Perfecto. Siempre la orden. Entonces, como les decía, aquí tenemos... Disculpe, teacher, también yo creo que Sí. lower, hay alguien que tiene una mano levantada, no sé, otra persona, o era yo solamente, no sé. Vamos a ver. Déjeme ver. Déjeme No veo a sacarla. más nadie. Déjeme Está ver bien, si... está bien. Perfecto, gracias. Sí, siempre la orden. Bien, entonces, vamos a ver. Entonces, por acá tenemos el filtrado 5, ya hicimos el ordenado de los datos, ¿verdad? En base a la fecha. Y por acá vamos a decirle, como les decía anteriormente, esto también es dinámico. Si se fijan, aquí tengo próximo mes, el mes anterior y todo lo demás. Y en este caso vamos a utilizar Between también, pero en este caso es diferente porque aquí me aparece el calendario. Y yo puedo aquí fácilmente seleccionarlo. Pero como estamos hablando, por ejemplo, entre enero y marzo del 2018, yo podría decir aquí 01, para así ajustarlo y no tener que desplazarme tanto entre un año y otro. 2018. Y ya una vez yo copio esta fecha y la coloco aquí, cuando abro aquí en el calendario, él automáticamente me va a abrir en ese año. Entonces, aquí en la fecha del límite, sí les recomiendo que lo busquen porque a veces, como saben, hay meses que terminan en 30 o en 31. Y si no tenemos conocimiento pleno de cuál de los meses finaliza en 30 o 31, y seleccionamos 30, por ejemplo, o escribimos 30 aquí, puede que entonces perdamos un día de información. Entonces aquí lo colocamos de esta forma y ya cuando le digo aquí OK, ya él automáticamente
me va a garantizar que la fecha del 2018 no va a pasar del 31 de marzo. Vamos a ver. Bien, aquí llegó hasta el 29 del 2018. Y anteriormente vimos que tenía fecha hasta del 2019. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la parte de ordenado y filtrado de datos. Acabamos de algún correo para escribir, ¿no? Eso. Dígame. Bien, entonces, ¿podemos avanzar a la siguiente unidad? ¿Todo en orden? Sí, muy bien, gracias. Sí, todo en orden, gracias. Profesor. Sí. Gracias. Bien, señores. Vamos a ponerle ahora el cherry a este frozen, a esta limonada frozen. Bien. En esta ocasión, la unidad 5, vamos a trabajar 3 tópicos interesantes. Vamos a trabajar la parte de gráfico, trabajar la parte de impresión y vamos a trabajar la parte de macros grabados. Bien. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo en esta unidad. Tenemos el contenido de la misma acá, que también les recomiendo que le den una leidita para que así se empapen un poquito sobre los detalles. Bien, 33 páginas, pero aquí se ven muchos conceptos sobre la parte de los gráficos, los diferentes tipos de gráficos, cómo hacer la inserción de los mismos y todo ese proceso. Bien, pero lo vamos a ver hoy también de manera funcional en este encuentro. Perfecto. Entonces, igual al modelo anterior, tenemos aquí los audiovisuales que también están disponibles para ustedes trabajarlo. En lo que es el foro de la unidad, entiendo que este es un foro de explicar cuáles son esos gráficos o los diferentes tipos de gráficos que usted trató, la importancia de los temas tratados en la unidad. Aquí hacer sus aportes. Y en cuanto a la guía como tal, en cuanto a la actividad como tal, aquí vamos a tener 3 hojas, que son las que van a tener que trabajar. Bien, 3 hojas. Bien, entonces, en estas 3 hojas que tenemos aquí debajo, vamos a ir trabajando ciertas actividades que vamos a ir desarrollando. Por ejemplo, en la primera hoja tenemos una nómina, tanto del mes de febrero como del mes de marzo. Y en base a esas 2 nóminas ficticias tenemos este reporte de nómina. Bien, para cada uno de los meses. Entonces, en la instrucción, que es esta que está aquí, nos indica que vamos a trabajar sobre los gráficos. Los gráficos en Excel son de vital importancia para mostrar de manera rápida de manera digerible y de manera visual los datos. Bien, en este caso de manera gráfica. Y nos pide que con la ayuda del material didáctico y audiovisual de la unidad debemos realizar los siguientes gráficos tomando como base el reporte de nómina mostrado más abajo. Deben insertar gráfico de columna, gráfico de línea, gráfico de área, analizar la diferencia entre ambos, entre esos casos. Y luego deben insertar un gráfico de pastel para cada uno de los meses en dicho reporte. Básicamente aquí vamos a utilizar la herramienta en el menú insertar, porque los gráficos son objetos y todo lo que es objeto que se va a insertar está aquí en el menú insertar. Específicamente aquí en la sección de charts, en la parte de gráficos, aquí podemos encontrar. Lo primero que tienen que tomar en consideración es que deben tener seleccionados los datos. Una vez seleccionados los datos, entonces pueden seleccionar el tipo de gráfico que quieran insertar en base a esa selección. Entonces, por ejemplo, si yo quiero seleccionar aquí lo selecciono y él sí, inmediatamente aquí me coloca cuál es esos datos de ese gráfico. Así de fácil, sencillo, no hay complicaciones. Puedo seleccionar otra vez los mismos datos y inserto nuevamente. Aquí tengo los gráficos de línea y aquí tengo los gráficos de área que también lo puedo utilizar. La idea aquí es que usted agregue cada uno de los gráficos que les han sido solicitados. Pero adicional a esto, hay información interesante que tenemos que ver sobre los gráficos, no solamente insertarlos, sino
que la información que se va a mostrar se muestre en la forma lo más leíble posible. Bien. Entonces, por ejemplo, lo primero que debemos tomar en cuenta aquí es que si no estamos seleccionando un objeto, a la derecha del menú Help no vemos ningún menú adicional, ¿lo ven? Inmediatamente yo selecciono el objeto, me aparece aquí un menú referente a las propiedades de ese objeto que yo puedo cambiar. Bien, todos los objetos que yo inserte a través del menú Insert, cuando yo los selecciono una vez insertados, tienen un menú flotante que hace referencia a las propiedades de ese objeto que yo puedo cambiar. Bien, eso es importante porque ya si ustedes saben hasta dónde pueden llegar con los cambios. Por ejemplo, si yo vengo aquí a la parte de diseño, puedo cambiar la imagen de ese gráfico, puedo cambiar diferentes imágenes. Si tengo esta imagen ya colocada, puedo cambiar aquí diferentes paletas de colores, dependiendo de el cambio que yo quiera hacer. Aquí tengo diferentes colores que puedo utilizar. Bien. Adicional a esto, tengo aquí lo que son plantillas de cómo yo quiero que los datos se muestren. Si lo vuelvo un poquito cerca. Aquí yo tengo diferentes plantillas que como yo quiero que los datos se muestren y yo lo puedo simplemente con seleccionarla, y estas son predeterminadas, puedo ir haciendo ajustes. Quizá en este caso se ven como muy agrupadas, pero aquí yo podría hacer un cambio, por ejemplo, de los datos. Si yo quiero, por ejemplo, aquí switchar, que la columna sean las filas y que las filas sean la columna, quizás aquí da un poquito más de, no sé, se ve como un poquito mejor. Porque aquí tengo los meses y aquí tengo los diferentes empleados, por decirlo así. Entonces va a depender de el chart que yo utilice. Por ejemplo, miren este, se ve mucho mejor. Podemos ir jugando con todos estos que están aquí. Adicional a esto, yo puedo cambiar también el tipo de gráfico. Puedo venir acá y hacer cambios tanto del tipo de columna, dentro del tipo de columna. Por ejemplo, si me gusta esto, que se ve algo así. O si me gusta, por ejemplo, cambiar el tipo como tal, lo puedo cambiar por acá. Bien, entonces eso va a depender de la necesidad que tengamos. Adicional a esto, también cuando selecciono el gráfico me aparece aquí el botón más. El botón más me permite yo agregar o quitar ciertas opciones. Por ejemplo, si quiero que se me quite el eje, en este caso el eje de los valores del lado izquierdo. Si quiero agregar un título a ese eje para colocarle un nombre, valores, por ejemplo, valores en pesos dominicanos. Si yo lo quiero agregar ahí, lo puedo hacer. Este representa el título de acá arriba, que también lo puedo personalizar. ¿Lo ven? Y por aquí debajo, si quiero, por ejemplo, quitar la línea, esta línea del gráfico que se ven aquí, puedo quitar. Perdón, es el grid line, esta parte que está aquí. Si quiero mostrar la data de cada uno de estos, como son muchos, quizás entonces se ve de esta forma, se ve como muy agrupado, ¿verdad? Si quiero verlo como tipo tabla, también lo puedo ver de esta forma. Y si quiero eliminar la leyenda, que es esta que está aquí, también la puedo quitar por acá, para que el gráfico se vea más grande. Todo esto es personalizable dependiendo de la necesidad que usted tenga. Adicional a esto, por ejemplo, si me posiciono en el gráfico en la parte exterior, no en la parte interna, porque si yo le doy un clic a esa columna y le trato de dar un clic derecho, no me aparecen informaciones que yo necesito. O si le doy un clic aquí adentro, tampoco me va a aparecer. Pero si le doy dentro del gráfico acá, clic derecho, aquí me da la opción, por ejemplo, hasta de mover el gráfico a una nueva hoja. Y aquí le doy OK. Aquí tengo el gráfico en una hoja totalmente aparte. Miren aquí donde se me crea una hoja que se llama Chart 1. Aparte de lo que es la nómina de que ya estaba trabajando anteriormente. O sea, esto es una forma también de nosotros poder manejarnos con el gráfico. Disculpe, profesor, ¿usted podría repetir esa opción de moverle el gráfico a otra hoja? Disculpe. Sí, no hay problema. Básicamente es el clic derecho en la parte dentro del gráfico, pero no aquí adentro, ¿eh? Sino acá, por acá. Entonces clic derecho y aquí tiene la opción de Move Chart. Cuando lo seleccionas aquí, entonces él te da dos opciones.
si la quieres mover dentro de esta misma hoja en otra ubicación, o si la quieres mover a una hoja nueva que aquí te coloque el nombre, puedes colocarlo también manualmente. Perfecto, gracias. Siempre la hago. Vamos a ver, por acá nos tiene Ronald una pregunta: ¿cómo puedo agregar acentos? Acentos, ¿a qué letra en específico? Cualquiera de las letras. Por ejemplo, veo una opción que usted tiene que dice área de impresión, tiene un acento. Y a veces, por lo menos a mí nunca me ha salido directamente. Ok. Bueno, básicamente aquí hay una combinación de teclas. Bien. Hay algunas computadores que ya tú lo haces como con Shift, y eso a mí nunca me funciona tampoco. Yo lo hago siempre con la combinación de teclas. Si quieres más adelante le puedes compartir esa. Pero, por ejemplo, si yo voy a utilizar la A, por ejemplo, presiono Alterna 160. Te fijas aquí en el chat que estoy presentando en pantalla. Si voy a hacer la E, es Alterna 130. La I, Alterna 161. La O, Alterna 162. Y la U, Alterna 163. Si vas a hacer la ñ, por ejemplo, Alterna 164. Y la ñ mayúscula, Alterna 165. La tengo guardada, las más utilizadas, incluyendo las letras en mayúscula acentuada. Te la puedo compartir más tarde por el grupo de WhatsApp porque tengo que buscarla. Sé que la tengo en el computador. Está bien, gracias. Siempre la misma. Entonces, líderes, entonces ya aquí vemos ya esa parte del gráfico, esta parte del primer punto. Ya la vimos aquí. Ahora vamos a ver la parte del segundo punto, porque aquí hay un pequeño truco que quiero mostrar. En la parte del gráfico de pastel. La parte del gráfico de pastel, aquí tenemos, miren lo siguiente. Recuerden que en el caso del gráfico de pastel hay algo que se da que es diferente. Casi siempre cuando trabajamos en gráficos de barra, trabajamos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, los nombres de los empleados en diferentes tiempos. Bien, aquí tenemos febrero y tenemos marzo. En el caso del pastel no tenemos esta doble área para nosotros poder plasmar en dos tiempos en un mismo pastel los empleados. Bien, entonces, si en este caso yo hago esto, vengo acá y selecciono, por ejemplo, el mes de febrero y le digo aquí que me muestre el pastel de este tipo, por ejemplo, él me lo muestra. Pero me está mostrando el mes de febrero en el cual yo puedo comparar un empleado con otro. ¿Ven? Puedo comparar un empleado con otro, pero no puedo comparar un mes con otro de ese empleado. Porque en este caso, el gráfico de pastel funciona de esta forma. Que tú solamente puedes plasmar un solo tiempo a la vez. Entonces, para plasmar el tiempo de marzo, si seleccionamos todo y tratamos de insertar el tiempo de marzo, él nos va a mostrar febrero nuevamente, porque es el primer valor que tiene en los datos en la tabla de datos. ¿Sí? Entonces, para nosotros lograr esto, la recomendación es la siguiente. Primero seleccionan el nombre y el apellido que van a trabajar. Y luego, con la tecla control presionada, hacen la selección del mes que quieren colocar. Si se fijan, con la tecla control presionada, me permitió seleccionar esto sin romper esta selección que tenía previa y dejando esta sin selección. Entonces ya aquí cuando yo voy a hacer la inserción, él toma ese nuevo dato y me imprime acá en pantalla el gráfico de marzo. ¿Ven? De esta forma funciona. Entonces es muy importante para que lo tengan en consideración a la hora de que vayan a trabajar con esos gráficos que también deben mostrarlo por mes. Bien. Entonces, señores, miren, con relación al área de la impresión, en el área de impresión realmente hay un tema con este archivo. Y es que el archivo trajo no sé si lo han podido ver, trajo este ejercicio hecho. Básicamente, aquí nos dice que debemos realizar los ajustes en el área de impresión para que cuando se realice una vista previa, solo se muestren los
las siguientes columnas de la nómina del mes de febrero. O sea, nómina, apellido, sueldo bruto y sueldo neto. Cuando nosotros vamos a imprimir un documento en archivo, print, está esta vista preliminar, que es la que me dice en todo momento cómo va a salir el documento. Si el documento aquí en esta vista está mal, va a salir mal impreso también cuando lo imprimamos en físico, ¿bien? Entonces, aquí si se fijan ya se están mostrando los datos específicamente que me pedía en el enunciado. Pero básicamente aquí lo que queremos es que usted aprenda la función, cómo utilizarla y cómo hacer los ajustes. Esos ajustes los vamos a encontrar aquí en Page Layout. Y aquí tenemos el área de impresión. Vamos a eliminar, a limpiar el área de impresión para ponerlo de manera normal. Si se fijan aquí, ya yo tengo aquí una pequeña línea que va bajando y esa línea entrecortada, mírenla aquí donde se es. Esos son los separadores entre una hoja y otra hoja. Si yo hago nuevamente la vista previa, archivo impresión, me voy a dar cuenta que ahora el documento tiene 5 páginas. Bien. Básicamente lo que se busca aquí es que si yo tengo que hacer la impresión de algunos valores en particular, es decir, que sean estos que están acá, y yo no tengo no tengo la necesidad de tener que achicar esta columna o achicar esto y modificar la estructura de mi tabla por simplemente realizar una impresión. Bien, entonces yo puedo aquí simplemente seleccionar estos datos que son los que necesito y decirle en el área de impresión que me establezca esa selección como en la nueva área de impresión. Y ya cuando yo vaya a archivo, imprimir, aunque el resto de los documentos estén en el documento o estén en la hoja, perdón, el resto de los datos estén en la hoja. Entonces aquí solamente se va a mostrar, miren, una de una, y solamente se muestran esos datos que yo seleccioné cuando establecí el área de impresión. Bien. Entonces básicamente es eso lo que se quiere mostrar aquí, que usted no tiene que estar modificando la tabla en cuanto a su tamaño y su estructura para realizar la impresión de unos datos en particular. Adicional a eso, tenemos aquí las opciones de escalado, si quiero ajustar un texto en base a la hoja o unos datos en base a la hoja, y aquí esto no es parte de la práctica, pero les motivo a que jueguen con esto para que vean la diferencia entre uno y otro. Y también aquí en la parte de el tipo de hoja, el tamaño de la hoja que van a utilizar. Casi siempre se utiliza carta o A4. Son las más comunes. O luego le sigue la legal, que es esta que está acá, un poquito más larga, tipo contrato. Y aquí también podemos ver alguna información sobre si yo quiero en un área de impresión, seleccionar un área de impresión, también lo puedo hacer. Bien. Entonces, entrando ya en materia, ya finalizando un poquito aquí la parte de macro, vamos a trabajar esta parte que voy a tomar ahí como unos 5 o 10 minutos más para ver esta parte, ¿sí? Que es bien interesante. ¿Qué son los macros, señores? Los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Nos piden que mediante el uso del material didáctico y audiovisual realizar lo siguiente. Habilitar la pestaña programador. La pestaña programador es esta pestaña que está acá que se llama Developer. Esta pestaña no viene habilitada por defecto en su Microsoft Excel. Deben hacerlo ustedes para que esté habilitada. Para habilitarla, van a venir por aquí, por el menú File, Options. Cuando le aparezca aquí Option, van a venir aquí donde dice Customize Ribbon. Customize Ribbon. Y aquí en este menú le va a aparecer Developer, mírenlo aquí, o programador. Por lo regular no está cotejada. Si yo la descotejo, veo que se desaparece acá. ¿Ven que lo desapareció? Vuelvo otra vez, File, Option, Customize Ribbon, Developer. Y aquí me aparece nuevamente la pestaña programador. Eso es lo primero, ¿bien? Lo segundo es que me pide crear un macro grabado mediante el cual se completen los valores de la tabla y que se ejecute mediante el uso de un botón que sea presionado por el usuario. Bien, entonces aquí yo tengo una especie de nómina, en este caso está en blanco, y unos cálculos que yo tengo que hacer todos los meses en base a esto. Bien, entonces en la parte de developer se me ha habilitado todo lo que son las herramientas de macro que vamos a utilizar.
Como bien lo dice en la instrucción, tenemos macros grabados y macros programados. Los macros grabados los vemos ahora. Los macros programados los vemos en el Excel avanzado. Bien, que ahí empezamos a programar, empezamos a hacer formularios para que ustedes de manera fácil y sencilla puedan completarlos ya con el uso de macros y todo lo demás. Pero parte de ese saborcito, de esa sed, de esa poquita ahí, esa piedrecita que vamos a dejar ahí es esta, para que así ustedes se motiven a hacer el intermedio y por qué no el avanzado. ¿Bien? Tengo grupos de ustedes que ya están en el avanzado, que pasaron por el básico, por el intermedio, o sea que realmente ha dado el resultado la estrategia. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, vamos a utilizar en esta ocasión tres herramientas. Utilizar la opción de grabar macro, que es una grabadora, así como se utilizaban antes los cassettes, lo que son de mi época, que grabábamos cassettes y esos cassettes se iban grabando de manera secuencial, o sea, una secuencia una tras de la otra. Así funciona la grabadora. Si dentro de la grabación hay un error, el error también se graba. Entonces, en ese escenario, lo prudente es grabar todo desde cero. Por esa razón, no se recomienda hacer macros grabados que sean muy largos, que sean tareas cortas. Y si tienes que hacer una tarea larga, entonces te recomendamos que la dividas en varias cortas. Pues, cuando un macro finaliza, ese resultado puede ser la entrada a la ejecución de un segundo macro. Y entonces, porque es una ejecución de una línea tras otra. Luego vamos a ver aquí el área de macros para ustedes ver cómo se guardó el macro, cuál es la estructura y todo lo demás. Y por último, vamos a insertar acá un botón, aquí en el cuerpo de la hoja, que nos va a permitir ejecutar ese macro sin la necesidad de funciones adicionales. ¿Bien? Entonces, lo primero es que cuando yo le digo aquí igual grabar macro, ella me va a pedir varias opciones, aquí me va a pedir varios datos. El primer dato que me va a pedir es el nombre del macro. Un punto interesante aquí es que, por ejemplo, el nombre del macro no debe tener espacios. Si tiene un espacio y lo intentas, te va a decir que hay un error. Tampoco debe tener guiones. Si vas a escribir algún separador entre una palabra y otra, debe ser el underscore. Es el único soportado por el macro como parte del nombre. Si no, lo escribes todo pegado. Bien. Lo siguiente es la combinación de teclas. La combinación de tecla es la combinación de tecla que vamos a utilizar para ejecutar ese macro. Entonces, en este caso, si yo le pongo control E, si se fijan ya en la E mayúscula, hay otra función que la está utilizando algún sistema. Y aquí me dice, bueno, mira, yo encontré control shift E. ¿Te resulta? Yo le dije que no. Yo voy a poner la E minúscula porque yo sé que está en blanco. Bien, entonces ya ahí con dos teclas, con control y con la E minúscula, yo sé que eso me va a invocar el macro. Bien. Lo tercero es, ¿en dónde yo quiero que se almacene ese macro? Bien. Entonces tengo tres lugares para almacenar el macro. Primero es en este libro. Quiere decir esto, que una vez yo cierre el libro, ya el macro no va a estar disponible en otro libro. En un nuevo libro, quiere decir que en cada libro nuevo que yo cree en este Excel, este macro me va a aparecer disponible. Y en el libro personal de macro, quiere decir que en mi biblioteca de macro, sin importar el libro que yo abra, él va a aparecer ahí disponible. ¿Sí? Por defecto, yo utilizo en este libro, porque como siempre vivo capacitando y mostrando las funcionalidades de los macros, si lo utilizo entonces voy a tener muchos macros grabados que hacen lo mismo, o que no hacen no tienen mucha función adicional. Entonces, utilizo y ya yo sé que cuando cierre el libro, ya esa función se va, y cuando voy a descargar el libro de la plataforma para otra sesión, va a estar sin ese macro. Bien. Otro punto muy importante, la descripción. Una breve descripción de lo que hace ese macro. Bien, pues si mañana nosotros no estamos en la institución, o si tenemos que tomar una licencia, unas vacaciones, la persona que nos sustituye va a poder ejecutar el macro dentro de decenas, cientos de macros que ya hayan realizado, va a poder identificar el macro que quiere ejecutar. ¿Bien?
algo así. Entonces, cuando yo presiono el botón OK, vamos a ver un ligero cambio acá en la opción de Record Macro, y aquí debajo me va a aparecer un botón cuadrado indicándome que yo puedo detener la grabación. Bien, le digo OK. Viene ahora, como me dice aquí, Stop Recording. Y aquí debajo me aparece un botoncito cuadrado, no sé si lo pueden ver, lo que pasa es que está por aquí. Ya a partir de este momento, cualquier cálculo que yo realice en cualquier celda está siendo grabado. Cuando finalicemos la grabación, voy a mostrar el código que se generó tras la grabación de ese marco. Bien. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, igual el impuesto sobre la renta. Y recuerden los errores, ¿eh? Por eso es importante, antes de yo iniciar la grabación, analizar todo lo que voy a hacer, qué fórmula voy a usar y todo eso para no venir a inventar aquí en este momento. Entonces aquí le digo, igual a este valor por 2%. Presiono Enter. Puedo usar el auto arrastrado para yo arrastrar hasta acá. Aquí le digo igual este por 2.5%. Aquí está bien. Arrastro también. Aquí le digo igual a este valor por 3%. Y la sumatoria de los descuentos, vamos a utilizar aquí la función suma, que es esta que está aquí en Home, la cual me permite a mí yo hacer una autosuma de manera horizontal. Y aquí tengo la suma de los tres valores y el resultado me lo coloco en la celda en blanco. A partir de aquí entonces puedo hacer un autoarrastre también hasta acá. Y ya entonces el sueldo neto decimos que es igual al sueldo bruto menos el total de descuento. Presiono Enter. Hago un autoarrastrado. Y esta línea que tenemos aquí debajo, vamos a hacer un autosuma de manera vertical. Seleccionamos los datos a sumar y la última celda en donde va a colocar el total. Mírenlo acá. Y aquí vamos a hacer un autoarrastre de manera horizontal para que sume las demás columnas. ¿Lo ven? Ya una vez yo he realizado el cálculo de mi nómina, puedo entonces ir a Developer, detener la grabación, esa grabación se detuvo, puedo venir a Macros y ver el cálculo de nómina, darle aquí donde dice Edit y ver el código que se generó, que es este que está aquí, mírenlo aquí, me dice cálculo de nómina, es el nombre, la descripción del macro, realiza un cálculo de nómina de empleados, la combinación de la tecla de la ejecución y el código que se generó aquí en base a todos los valores porcentuales y demás. Bien. Entonces, ya está todo bien. Entonces vamos ahora a eliminar estos valores porque la idea es que el macro lo haga por mí. Bien. Entonces, voy a eliminar esto. Y voy a insertar el botón. El botón que voy a insertar es este, el primero de acá arriba que me dice bottom, en form bottom, form controls, perdón, bottoms. Ese botón me permite a mí que cuando yo lo coloque aquí, él me va a pedir a cuál macro de los que yo tengo guardado, yo quiero que él relacione. O sea, que cuando yo lo presione, él va a ejecutar cuál de estos macros. Es decir, bueno, tú vas a ejecutar el que se llama cálculo de número. Se coloca aquí, aquí yo le puedo colocar un nombre, por ejemplo. Bien, si me coloco acá, donde inicié todo, y presiono cálculo de nómina, él automáticamente me hace ese cálculo. ¿Ven? No tuve que usar programación ni nada, con ese grabador de macros yo puedo hacer. Ah, pero hizo lo mismo. Sí, adelante. ¿Podría repetir cuál fue la opción que eligió para la parte del botón? Exactamente, add-ons fue que usted eligió, o insert. No, insert. Insert y utilizamos este botón de acá.
Porque hay diferencia entre ActiveX y Phone Controls. Bien. ActiveX, por lo regular, es para macro que ya tienes creado. Se utiliza aquí, Phone Control, es para macro que ya tiene creado. Y si te fijas, cuando lo insertas, él automáticamente te abre la lista de macros y te pide que selecciones el que ya tú tienes creado. Ahora, si utilizas el ActiveX, que es este que está acá, él te va a enviar a el editor cuando tú no tienes el macro y quieres programarlo en la marcha. Entonces, si le das doble clic, él te manda aquí para que entonces tú lo programes manualmente. Bien, pero todavía eso no es lo que queremos. Eso vamos a utilizar Insert en Phone Controls, el primero de aquí de la izquierda. Lo bueno de esto es que esto no es estático. Bien, si mañana, por ejemplo, y una de las razones por la que el sueldo de José Colón está ahí casi en 5,000 es precisamente para nosotros hacer cambios. Por ejemplo, si aquí yo le pongo el 80,000, bien, y yo hago el cálculo nuevamente con el macro, ya el macro asume ese nuevo valor y en base a ese valor va haciendo los descuentos porcentuales. Mira aquí a donde me da este valor y todo lo demás cambia porque se está haciendo en base al valor de la celda y no en base a un valor estático como tal. Bien. En este caso, yo puedo también cambiar los nombres de los empleados. No afectamos esa parte en el macro, pero si lo cambias no va a tener ningún resultado. O sea, si aquí yo coloco Edward y aquí colocamos Villar, como no tomamos en consideración esos valores, porque no lo tenía esquematizado, no, o sea, el valor va a ser el mismo. Bien. Pero si necesitamos, por ejemplo, que parte del macro sea que estos valores sean buscados en otro libro, en otra hoja, también se puede hacer, pero ya requeriría un poco más de esfuerzo. Sí, me imagino también ahí, como no estamos usando las primeras columnas, sino a partir, digamos, de la columna D. Exacto. Sin embargo, si yo, en vez de Lourdes Sánchez la última, y yo quiero agregar a 3 gente más, ya esos cálculos no están en el macro. Exacto. Es decir, que ahí, como usted dijo, profesor, si queremos eso, para hacerlo más automatizado, tendríamos que estos datos de la columna A, digamos a la B, que se busquen en algún sitio, y en función de eso que hagan los cálculos. Exactamente. Y de hecho, por ejemplo, parte de lo que vemos en el avanzado es que cuando usted viene aquí a macros y le da edit, te puede modificar esto. Bien, te puede modificar esto y ya, ¿dónde está? Es que se me fue. El editor de macro, que es este, se puede modificar y ya, por ejemplo, en vez de que sea, si se fijan aquí, por ejemplo, él me está hablando aquí entre C9 y C18, por ejemplo. Bien, yo podría buscar acá en base a qué valor estoy haciendo la selección y hacer mi cálculo. Por ejemplo, miren aquí, entre D9 y D17 es la selección del rango. Él va a seleccionarlo y le va a ir sacando el valor porcentual a ese rango de datos. Entonces, él va a venir aquí y dice D9 y toma este valor por el 2.5%. Y es el valor que él va haciendo el cálculo. Entonces, yo tendría aquí que modificar y decirle que en vez de ser D17, E17 y F17, entonces aquí sería, por ejemplo, miren aquí, 17, ¿no? Hasta aquí finaliza. Esos son los valores que se están sumando. Entonces, aumentaría la cantidad de filas que yo agregaría y ya automáticamente ahí sigue. Es un poquito de lógica, básicamente, que hay que aplicar. Una pregunta, profesor. ¿En qué parte de Excel, o si no sé si en el intermedio o avanzado, se da por lo menos la enseñanza de por lo menos cambiar información de entre una celda u otra? Me explico. O sea, modificar una información en una celda y que esa modificación llegue a otra, en el cual asignándole funciones como, por ejemplo, que cambie de color en caso de que no esté, por ejemplo, algún valor X o así sucesivamente. Bueno, mira, aquí vemos lo básico, ¿bien? Si te fijas aquí,
todos los cálculos, exceptuando estos que son valores porcentuales, que más adelante no lo vamos a hacer de esta forma, porque por ejemplo, si el valor porcentual del 3 mañana cambia a un 4, tendrías que cambiar todas estas fórmulas, ¿tú ves? Porque aquí en la barra de fórmula te dice que tú introduciste un valor directo como parte de la fórmula. Pero lo demás, si te fijas aquí, está todo atado a la fórmula. Por ejemplo, si le das doble clic, te fijas que aquí está amarrando este valor. Si ese valor mañana cambia a 90,000, él automáticamente te hace un cambio en cascada de todo lo que está aquí. Si te fijas, todo cambió. Precisamente por eso. Pero si a lo que te refieres es al formato condicional, sí, eso lo vemos en el intermedio. Vemos mucho sobre... Sí, a eso que me refiero, con el formato Eso- condicional, o sea que cuando uno en una celda pone una información, en la otra celda, de todas las posibles soluciones, él te arrastra la que tú andes buscando, dependiendo de lo que andemos buscando en la celda X. No sé si me Eso- expliqué bien, pero creo que eso es condicional, sí. Poniendo los semáforos también. Esa parte va ahí. Sí, exacto, serían estas. Esta aquí, dependiendo del valor que tenga la celda, si es menor que, mayor, menor igual. Y aquí tienen la parte de lo que son las reglas, que es muy utilizado en el intermedio. Que aquí, dependiendo de la situación que se te presente, tú puedes decir, bueno, mira, el valor de la celda es mayor que, menor o igual, si son valores numéricos. Si son valores, por ejemplo, un texto específico, entonces aquí tú le dices que contiene una palabra completa, que no la contiene, que inicia con una letra X, que finaliza con una letra X, varias letras X. Sí, efectivamente, creo que es eso, porque tengo a un compañero que hizo una tabla así similar, que tenía que ver con algo de producción, y él entonces los materiales lo ubicaba insertando un código de un material y el sistema le arrojaba esa información con todos los materiales posibles que podían combinarse. Era algo así, más o menos. Sí, sí, se puede hacer, se puede hacer. De hecho, en lo que tenemos disponible en internet, ya está, por si quieren irlo revisando, está el intermedio. O sea que si quieren irlo viendo en el canal, también ahí está colocado todos los videos que vamos a estar viendo en el internet. O si lo quieren ver antes de que estemos por allá. Bien. Líderes, entonces espero que esto les sea de mucha ayuda. Entiendo que quizás no aplica del todo a lo que ustedes están haciendo, pero estos son conocimientos generales que se pueden aplicar a cualquier concepto que ustedes elaboren. Entonces, básicamente ya ahí de ser un poco creativos y ajustarlo a la necesidad que tengan, así como bien me acabas de mencionar. Nada, vamos a trabajar estas entregas. Saben que tenemos hasta el domingo 16 a la medianoche para realizar básicamente esta semana completa. Yo voy a tratar de hacerle un pequeño cierre entre el miércoles y el jueves de lo que hayan entregado para que así sepan cómo van. Y nada, espero verle a todos en la meta, como ustedes saben. Profesor, Muchas gracias. una preguntita aparte. Buenas. Gracias. Adelante, señor. Hubo una persona que preguntó que si las mismas personas que estamos haciendo el básico, automáticamente iniciaríamos el intermedio o tendríamos que reservarlo también el intermedio. No, la idea es que el listado de aprobados son los que van a pasar al intermedio. Y no tienen que gestionarlo, eso va a pasar automático cuando se haga la solicitud. Porque ya cuando cuando terminemos este módulo, yo paso el listado de aprobados a la asesora de Infodep y lo paso también a la encargada de este curso en su empresa, claro. Entonces ya ahí, por eso el afán mío de que aprueben, puesto que este curso es prerequisito del intermedio y al igual el intermedio es prerequisito del avanzado. Entonces, ya la persona que no logren la aprobación, entonces lamentablemente no va a estar con nosotros en el intermedio. Ah, perfecto, perfecto. Bien. Edward, antes de cerrar, una preguntita, disculpa. ¿El intermedio y el avanzado es el mismo esquema que tenemos con el básico? Es decir, 3 lunes, de 2 a 3, o cambia en el intermedio y el avanzado alguna modalidad? La idea es mantener el mismo horario y el mismo ritmo. Bien, en el intermedio siguen siendo 3 módulos, porque la carga horaria es igual. En donde varía un poco es en el avanzado,
que ya íbamos a tener 5 encuentros en vez de 3. Ok, perfecto. Gracias. Pero lo que quiero mantener el mismo horario para así no sacarlo a ustedes ya de su ritmo de trabajo. En la rutina. Exactamente. Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, pues ya ustedes saben, estoy disponible por todas las áreas disponibles. Tenemos correo electrónico, plataforma y WhatsApp. Cualquier duda, estamos a la orden. Y para mí todo un placer trabajar con ustedes. Gracias. 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 Bye. Igualmente, pasen buenas. Buenas Gracias. tardes. Muy amable, gracias. Pasen buenas. Dios. Feliz tarde. Bye. Bueno.